Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a abrir MATLAB online. Ya saben que vamos a estar trabajando tanto en MATLAB como Scilab. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ingeniero, se escucha bien. Perfecto. Listo, listo. Por cierto, un recordatorio. La página web está de Notion que les mandé. Aquí está todo el contenido del curso y también en enlaces de interés está las grabaciones. Generalmente las trato de subir el mismo día si desean verlas otra vez. Y también está el enlace a la carpeta de Google Drive con los archivos. Los ejemplos que hicimos la semana pasada ya los subí y los subí, bueno, creo que el mismo día los subí. Entonces, para que estén sabidos. Algo más también aquí recuerdan que estamos trabajando en Scilab con este pequeño ejercicio. Y bueno, voy a abrir aquí la comparativa con MATLAB, que estamos programando una ecuación de gas ideal. Y yo definía estas tres variables con sus valores respectivos y luego hacía el cálculo de P automáticamente con la función sims, que me crea una variable simbólica donde yo puedo introducirle que me despeje automáticamente, no hacer yo el despeje manual. Es lo último que vimos la semana pasada. Lastimosamente en Scilab no tengo esta función ni algo que me permita resolver álgebra simbólico, pero en este caso lo hice de la siguiente manera. Y creo que me parece que este archivo le subí que ya añade estas líneas de código donde está cálculo de P, pero alterno. Aquí es manual. Yo despejé P de la ecuación. Pero si no quisiera hacerlo, tengo estas dos funciones. Una llamada poly y otra roots. Que vamos a ejecutar esto. Esto me da un polinomio. En este caso me dio un polinomio de grado 1, solamente la variable P. Y luego yo puse R igual. Bueno, ya tenemos definidos estos valores. R igual a 8.314, T igual a 300 y volumen igual a 0.001924. Entonces, eso lo almacené en otra variable llamada gas ideal. ¿Y por qué PB menos RT? Recordemos que yo tengo aquí esta ecuación original. P igual a RT. Entonces, por lo tanto, si yo resto en ambos lados, esto sería igual a 0. Entonces tendría este polinomio. Una ecuación lineal. Entonces ya después con este comando llamado roots, donde tengo el polinomio, me da, o sea, las raíces. ¿Qué son las raíces? Pues la solución a la ecuación o las raíces del polinomio. Entonces, esta es otra forma de hacerlo en Scilab. Ahorita introduzco estas funciones así un poco brevemente, sin embargo, también las vamos a ver más a detalle. Entonces, primero voy a MATLAB de nuevo. Por cierto, lograron instalar Scilab en sus computadoras. Se crearon una cuenta de MATLAB también para trabajar así el MATLAB online. ¿Cómo le fue con eso? No creo que haya habido complicaciones con eso, ¿o sí? En mi caso, Scilab yo ya lo tenía y tampoco no tuve problemas con MATLAB en línea. Perfecto. ¿Los demás? Bueno, vamos a abrir un nuevo script.
Vamos a empezar a ver cierto tema. Vamos a ver vectores y matrices. Cómo definirlos en MATLAB porque es necesario. Ya les dije la semana pasada que tanto Scilab como MATLAB lo que trabajan son matrices o arreglos de elementos. Entonces, este valor de R, por ejemplo, es 8.314, sería un escalar, pero aquí ustedes lo pueden ver. Dice, por ejemplo, P tiene un valor de 1 por 1. Entonces es un arreglo de 1 por 1. Lo mismo R y las demás variables. Entonces, regresando a MATLAB, un arreglo yo ya lo estoy definiendo simplemente con hacer esto. Bueno, ¿saben qué? Para ser más interactivo, en vez de un script normal, ustedes pueden venir aquí en Home, luego New, y le dan un nuevo Live Script. La ventaja de hacer uno de estos es que ustedes pueden ir viendo paso por paso lo que vayan haciendo en sus funciones. Entonces le voy a dar a Live Script. Es como un editor así en vivo. Entonces tiene estas celdas. Y bueno, vamos a poner entonces un arreglo. Simplemente pongo los elementos que quieran. En este caso un arreglo de 4 elementos. Este podría ser un vector, mejor dicho. Para ejecutarlo, pues le damos en Run. Y miren, aquí tendría este arreglo de 1 por 4. Es decir, una fila y 4 columnas. ¿De qué otra forma podemos crear arreglos? ¿Qué tal si yo quiero un vector columna? Pues lo hago de la siguiente manera. Tendría que poner una separación de punto y coma. Entonces este es un vector fila y este es un vector columna. Observen la diferencia. Cada salto de fila me lo da este operador, el punto y coma. Y luego, pues, una matriz normal de varias filas y varias columnas. Podemos hacerla de esta manera. Esto es una matriz. Ingeniero, Dígame. ¿cómo hago? Voy haciéndolo con usted, pero cuando escribí la matriz A, no me sale así, no se me ve, pues, no veo nada. ¿Qué es lo que hizo para que se viera en la pantalla derecha? Solo le di aquí en ejecutar. Ah, en ejecutar. Ah, ok. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, de esta manera podemos definir arreglos o matrices. Ahora, muchas veces vamos a querer trabajar con ciertos elementos que ya están en la matriz. Por ejemplo, en A, quiero el primer elemento de A. Entonces yo puedo acceder a ese elemento utilizando un paréntesis y en el paréntesis está el índice del elemento. Pero veamos qué pasa si pongo A1. Miren, aquí incluso más la sugerencia. ¿Qué fila y qué columna? En este caso es indistinto porque solamente tengo una fila. O sea, podría dejarlo, si son vectores como estos, vectores fila, podría dejarlo así nomás.
Vamos a crearle una variable mejor. Va a ser igual a A1. Entonces yo le doy run, o también pueden utilizar un atajo en sus teclados, presionar control y enter al mismo tiempo para que se actualice la ventana que está viendo todo el procedimiento. Entonces, así accedo a los elementos. Vamos a poner aquí un comentario. Sintaxis. Voy a poner un nombre de alguna. Vamos a poner aquí matriz y ponemos fila y la columna. Y en este caso ustedes se preguntarán por qué no puse los dos argumentos. Pues básicamente porque les dije, cuando son vectores de este o matrices de esta forma, podría ser redundante poner la fila. ¿Por qué? Porque solo tiene una fila y solamente estoy cambiando de columna. Elementos 1, 2, 3 y 4. Ahora, con los vectores columna, también pasaría lo mismo. Porque solo tengo una columna, entonces solo estaría variando fila. Vamos a ponerle aquí incluso el primer elemento A y voy a hacer otro similar para que lo miremos aquí. Y va a ser con B. B y vamos a ponerle el segundo elemento. Bueno, aquí está mal el nombre, ¿verdad? Pero el primer elemento B dice que es 2, o sea, B2. Y miren, es el segundo elemento aquí. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa, digamos, con la matriz C? Quiero acceder al elemento, algún elemento de C. Elemento C, le vamos a poner C. Y si yo pongo 1 nada más, bueno, me da el número 1. Si pongo 5, me da el 5, que es el 6, me da este. O para no tener así los números tan comunes, voy a cambiar aquí los valores. Vamos a poner algún decimal aquí. Luego aquí vamos a cambiar y vamos a poner, y en este de aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner el número pi. Vamos a poner 2 por pi entre 3. Vamos a poner menos square root de 8 aquí. Vamos a poner aquí 2 por exponencial o el número de Euler elevado a la primera potencia. Y tengo otros elementos, ¿verdad? Entonces ahora el primer elemento de A es igual a 11.3. Se comprueba. El primer elemento de B es 90. Pero vaya, si yo pongo elemento 5 de C, vea que el valor es menos 2.8284. ¿Qué pasa ahí entonces? Bueno, aquí es 5. Vamos a cambiar el valor. Le vamos a poner este valor. Entonces aquí me da el elemento 5 es 1.1557. Entonces, lo que está pasando ahí es que tiene un orden establecido la matriz para los elementos. ¿Cómo?
se los voy a mostrar, tal vez para que lo visualicemos mejor. Tenemos este arreglo. Entonces, imaginémonos que tenemos, bueno, aquí estas son las filas, ¿verdad? Y las columnas. Pero yo digo, quiero C5. ¿Por qué lo selecciona aquí en el medio? Básicamente lo selecciona porque en matrices, el orden, así que tengamos C1, 2, 3, etcétera, está dado del siguiente orden y prestamos mucha atención. Primero cuenta de arriba hacia abajo los elementos, luego pasa a la siguiente columna y los vuelve a contar de arriba hacia abajo, y luego a la siguiente columna de arriba hacia abajo, y así sucesivamente, fila por fila. Entonces, el 1 sería el elemento número 1, este 4 de aquí sería el elemento número 2, 2.09, número 3, 4, y así sucesivamente. Vamos a ver si en realidad es eso. Vamos a ver, por ejemplo, elemento 2. Me dice que es 4 y 4 que corresponde a la posición segunda fila, primer columna. Entonces, este orden es igual para matrices de cualquier tamaño. Aquí estoy ejemplificando con una 3x3. ¿Entienden esta parte? Sí, ingeniero. ¿Los demás van entendiendo? Sí, ingeniero. Sí, Bien, entonces ya tenemos ese orden que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en filas y columnas. Pero también yo puedo expresar esto con los dos índices. Quiero el elemento en la primera fila y en la tercera columna, por ejemplo. Y aquí me lo da. Primera fila, tercera columna es el número pi. Luego hay otra palabra especial que puedo utilizar. Acceder a último elemento de una matriz. ¿Cómo lo hago? Pues voy a poner último A igual a y utilizo la palabra end. Y ahora en C vamos a hacer lo mismo. C end. Entonces el valor último de A no está difícil, 4.45. El último de C es 9, que corresponde a la posición 3x3, tercera fila, tercera columna. ¿Por qué? Porque end utiliza entonces este mismo orden que le estoy enseñando aquí. O sea, básicamente para esa matriz, el orden iría de esta manera y luego el siguiente, por columna. O sea, entonces primera columna viene aquí y hacia abajo. Luego como que se regresa y vuelve aquí arriba y lo mismo aquí. Para contabilizar cada elemento de la matriz. Muy bien. Entonces también muchas veces queremos acceder a un rango de los elementos de la matriz. Y eso lo hacemos con un operador, que es este, el operador dos puntos. ¿Y cómo se utiliza? Vamos a tomar, voy a hacer otra matriz. Voy a poner, bueno, para no utilizar tanto, voy a hacer esta matriz
Y ustedes se preguntarán qué es esta función zeros. Pues básicamente esta función zeros lo que me hace es crear una matriz de ceros con el tamaño que yo desee, es decir, las filas y columnas que yo desee. Crea un arreglo de todos ceros. Bueno, no lo voy a hacer cero, porque esta también es una función establecida. Ones es parecida a cero, pero como podrán adivinar, me hace una matriz de unos. Me hace un arreglo de unos. Entonces lo que voy a hacer aquí nada más es poner esta ones de 4 filas y 4 columnas. Bueno, solo 4. Es una matriz cuadrada lo que me va a generar, me parece. Bueno, si solo le indico un argumento, va a ser una matriz cuadrada, es decir, mismo número de filas, mismo número de columnas. Si no, pues tengo que especificar la dimensión. Por ejemplo, quiero una de 5 por 4. Vayámonos por 5 por 4. Y eso lo voy a multiplicar por esto. Esta función rand, pues es la función de un número aleatorio. Vamos a buscarla aquí, rand, y a ver cómo se utiliza. La ventana de comandos, y miren, básicamente números aleatorios distribuidos de manera uniforme. Entonces, esta matriz de MATLAB retorna un escalar aleatorio de la distribución uniforme en el intervalo 0. Entonces no lleva, si le pongo n, me va a poner una matriz cuadrada incluso. Ah, no, aquí más bien entonces voy a dejar esto. Voy a multiplicar por 10 esto porque me puede dar una matriz cuadrada, entonces vamos a poner una de 5. Vamos a ver qué nos da. Nos da esta matriz. El problema aquí es que cada vez que yo ejecute esto, pues va a variar los valores aquí porque estoy dándole esta función. Pero no importa. Digamos que yo quiero acceder, aquí voy a anotar, función rand era números aleatorios entre 0 y 1. Taxis, variable igual rand. Si la dejo vacía, vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerlo aquí abajo. X igual a rand. Bueno, esto me genera un escalar, o sea, un número aleatorio. Genera un solo número aleatorio. Si yo tuviera el otro ejemplo, variable igual rand n, genera una matriz cuadrada de tamaño n con valores aleatorios. Entonces tengo esta matriz D y ahora quiero acceder a los elementos de la segunda columna de la matriz D. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a utilizar lo siguiente. Vamos a ver qué pasa si utilizo elementos. Voy a poner. Va a ser igual a D. Quiero elemento 1. Miren filas y columnas. 1, elemento 5. Vamos a ver qué me genera eso. 1 por 5 me dan una matriz. ¿Y qué elementos tengo aquí? Tengo el de aquí,
de la primera fila, primera columna. Luego tengo el segundo, tercero, cuarto, quinto. Y así sucesivamente. El quinto sería esto. Entonces, más bien, esto me dio los elementos de la primera columna. ¿Cómo pondría yo los elementos para la segunda columna? Podría ponerlo de la siguiente manera. Bueno, creo que aquí sí tenemos que utilizar, o sea, saber los elementos con ese orden que les digo. Entonces, la primera fila, perdón, la primera columna y las primeras 5 filas corresponden a los primeros 5 elementos de la matriz. Pero yo quiero la segunda columna, entonces la segunda columna corresponde a los elementos del número 6 al número 10 de la matriz. Entonces yo quiero 6, del 6 al 10. Y esto me daría los elementos de la segunda columna. ¿Se entiende por qué lo hice? Asumo que sí, porque nadie dice nada. Ingeniero, solo una pregunta. ¿Por qué agrega en los comentarios la llave? Me parece que lo mencioné en la clase pasada, pero lo voy a volver a mencionar. Esta llave lo que me permite es hacer comentarios multilínea. Ah, ok. Sí, entonces yo puedo poner aquí sintaxis y ya no me tengo que estar preocupando de poner cuando yo le ponga enter. No me estoy preocupando de poner de nuevo el porcentaje que me diferencia los comentarios. Para eso sirven. Ya, ya. Entonces usted podría utilizar ese formato si quiere poner un párrafo aquí. Lo copia y lo pega y pues dentro de las llaves ya se lo... Bueno, Ok. Gracias, ingeniero. entonces hasta aquí creo que está todo bien. Y esto en cuanto a MATLAB. Vamos a ver en Scilab cómo es la cosa. Si no estoy mal, es igualito. Entonces en Scilab, aquí voy a borrar la consola nada más. Voy a ponerle clear también para borrar la variable. ¿Y cómo definimos arreglos? Pues no es más, solamente es cuestión de escribir los elementos. De la manera que creamos posible. Y también miren, aquí en MATLAB, en Scilab también utilizo el punto y coma para separar cada fila de elementos. Yo puedo tener la matriz. Y aquí pues lo único que tengo que dejar es un espacio entre cada elemento numérico que estoy poniendo. O punto y coma, vamos a ponerle, se los he mencionado creo la clase pasada, pero miren, números así, que son irracionales, como pi, lo ponemos con el símbolo de porcentaje. En Scilab, en MATLAB pues solo ponemos pi y ya está, pero aquí tiene que ir pi después de un símbolo de porcentaje. Poner pi, aquí vamos a poner, la función exponencial es la misma creo. Por 2. Esta función también es igual. Lo de aquí abajo, 2, 5, 0.2. Entonces tengo esta matriz. Entonces hasta ahora es lo mismo que hemos estado haciendo en estas filas de aquí. Primer elemento, pues el orden es igual. Si accedo C1, me da este. Si accedo C5, me da este elemento.
porque sigue el mismo orden. Empieza por la primera columna de izquierda a derecha y va de arriba hacia abajo escaneando cada fila hasta llegar al último y luego pasa a la siguiente columna de izquierda a derecha. Eso también es igual en Scilab. De hecho, vamos a abrir un nuevo archivo de editor, SciNotes. Y si yo copiara todo esto, lo único que tendría que cambiar aquí es esto, el símbolo de comentarios, que es diferente. Lo estoy cambiando. Lastimosamente, bueno, hasta ahora lo que conozco no hay algo similar a MATLAB, como lo estamos viendo, que es esta herramienta de un live script que yo tengo a la par. Voy escribiendo líneas de código y a la par puedo ver el resultado de estas líneas, en vivo y en directo. Esto no lo tengo en Scilab. Entonces siempre tendría que utilizar ahí, tener que ejecutar esto, guardarlo y ejecutarlo. Al pi no es necesario aquí ponerle el porcentaje antes. No, no es necesario, pero en vez de porcentaje, fíjese en lo que pone. Pone doble pleca. Y aquí el pi tengo que definirlo, miren, con este porcentaje. Entonces, ¿está clara esa parte? Sí, a eso me refería, que el pi no iba al porcentaje porque lo había agregado abajo. Sí, sí lo lleva. En Scilab sí lo lleva. Así se define el número pi en Scilab. En MATLAB no, en MATLAB es más fácil. Solamente pongo pi, como lo pueden ver aquí. Y bueno, esto no me dio algún resultado. Vamos a ver qué pasó en las opciones, preferencias. Vamos a ver. Bueno, yo lo guardé aquí y lo ejecuté. Como pueden ver, aparece esto. Vamos a copiar esta línea. Bueno, tendría que cambiarlo en preferencias. Porque como ustedes pueden ver, en Scilab, cuando yo ejecuto un script como este, un archivo de código, en la consola donde se ejecuta me va a aparecer esta línea de código, donde tengo exec, que es una función para ejecutar archivos, y aquí me va a poner, miren, la ruta donde yo tengo guardado el archivo, el nombre del archivo y un argumento numérico, que si yo vuelvo a ejecutar aquí, me aparece este argumento numérico que es -1. Entonces, creo que por esto que es -1, no aparece reflejado mi trabajo hecho aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo almacenado A, B, C y el primer elemento de A.
pero no aparece aquí en la consola de pantalla, cosa que es muy diferente si yo estuviera en MATLAB. Recuerdan que aquí yo ejecuto este archivo. Bueno, aquí estoy en la ventana normal, pero si estuviera un archivo, un script normal, entonces yo cuando le doy ejecutar a esto, me aparece lo que yo tenga en pantalla, por ejemplo, presión igual a esto. Entonces, vamos a ver cómo utilizar nada más rápidamente esta función execute. Lastimosamente la ayuda solo está en inglés, francés, japonés, portugués y ruso, no está en español, creo. Y sí, era lo que les decía. Aquí, cuando yo le pongo -1, nada se imprime en pantalla. 0 es el valor por default. Entonces, aquí tendría que ver yo en preferencias qué pasa, porque yo cuando lo voy a ejecutar, miren, se ejecuta, pero con este valor de -1. Voy a averiguar. Esto como un paréntesis, ¿verdad? O sea, recuerden lo que estamos viendo. Estamos viendo vectores y matrices. Porque tal vez alguno se habrá fijado de que yo ejecuto aquí en Scilab y no me aparece nada, solo me aparece esta línea con execute. Pero aquí están las variables en el navegador de variables. Entonces yo puedo venir A, B, C y primer elemento de A, que lógicamente es 11.3. Igualito que en MATLAB. Por cierto, también para los comentarios, si los quiero escribir en línea aquí en Scilab, me parece que es así. Tengo que poner, en vez de porcentaje y llaves, lo que pondría sería pleca asterisco y para terminarlo tendría que poner otro asterisco pleca. Aquí sí tengo que ponerlo yo. ¿Dudas con esto? No, ingeniero. No. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí en el live script que tengo. Ya accedimos a primer elemento. Vimos que también en Scilab se pueden, siguen el mismo orden ese de que vamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para acceder a los elementos de una matriz. Y también sabemos que puedo utilizar dos índices, fila y columna, para, por ejemplo, acceder al elemento en la posición 1, 2. Es decir, en la primera fila y en la segunda columna que corresponde a 5.43, etc. Me parece que también aquí podemos acceder al último elemento con esta palabra. Ah, no, miren, en Scilab no hay. Hasta lo voy a comentar aquí las diferencias. Scilab no podemos utilizar end, pero debería haber alguna función similar. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo accedo a la documentación con end. Ah, bueno, me dice que es un error de sintaxis porque end es una palabra reservada cuando estoy haciendo funciones y me da este ejemplo aquí. Bueno, no para funciones, para bucles o condicionales. Eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo programar en Scilab y MATLAB. Entonces podríamos buscar aquí en álgebra lineal. Análisis de matrices. Bueno, lo podemos ver después. Por lo menos hasta ahora, lo que yo sé es que no tenemos esa de end.
Entonces, ¿qué otra cosa es similar aquí en Scilab? En Scilab también tenemos esta función. Por ejemplo, si yo pongo d igual a 10 por random 5, también rand es la misma función que en MATLAB. Entonces voy a poner aquí como un comentario. Scilab, la sintaxis de rand es la misma que en MATLAB. Ya me acordé. No podemos utilizar end, pero me parece que podría utilizar este símbolo, el símbolo de dólar. Sí, sí se puede. Vamos a ponerlo aquí como anotación aquí en Scilab. En Scilab se utiliza para acceder a último elemento de matriz. Entonces, como pueden ver, hay algunas sutiles diferencias. ¿Qué vamos a poner? Cuando voy a definir esta matriz 10 por random 5, 5, y vamos a acceder a último elemento de D. Entonces aquí vamos a poner accediendo a último elemento de D. Eso va a ser igual a D y le pongo el símbolo de dólar. Vamos a ejecutar. Y obviamente no me va a imprimir nada en pantalla. Pero esta es la prueba de que si se ejecutó. Entonces yo puedo acceder a la variable último elemento D y me la da de esta manera. Entonces hay ciertas diferencias, son bien sutiles. Para acceder a un rango de elementos, acceder a rango de elementos, Scilab, vamos a poner elementos, va a ser igual a D y puedo utilizar de 8 a 10, por ejemplo. Me dice índice inválido. Entonces no es así. Debería ser entonces aprobar aquí. Ah, bueno, aquí estoy mal. Ejecutarlo de nuevo, nada más. Y ahora D es esto. Ah, D solo me dio un número. Entonces la sintaxis en run es diferente en Scilab. ¿Me explico? O sea,
Aquí yo utilicé 10 por rand por 5, que lo que estoy haciendo es multiplicar por 10 una matriz cuadrada de 5 filas, 5 columnas, llena de números aleatorios. Este 10, ustedes saben que al multiplicar un escalar por una matriz, todos los elementos de la matriz se multiplican por el escalar. Pero aquí yo estoy accediendo a D, creado cuando ejecute el archivo, y solo tiene un valor, o sea, es una matriz 1 por 1. Entonces la sintaxis, tal como la tengo aquí de rand, no es la misma. Entonces vamos a averiguar cuál es la sintaxis. Tendría que ponerle, aquí sí, tendría que ponerle el tamaño de la matriz, es decir, cuántas filas y cuántas columnas. Entonces aquí yo lo voy a poner de la siguiente manera, 5, 5, para no perder lo que estábamos haciendo en MATLAB. Y ahora sí, yo accedo a D, a todos estos valores. Y ahora elementos D va a ser igual a D. Perdón. 1 a 9, pongámoslo. Y sí, sí funciona igual entonces. El 2 puntos también para acceder a rangos de elementos en Scilab. Vamos a poner aquí elemento D y va a ser igual a D del 5 al 9, por decir algo. Entonces vamos a guardar esto para ejecutarlo. Y vamos a ver elementos D. Pongámoslo aquí, elementos D, me dio estos valores, que corresponden a las posiciones 5, luego 6 sería esta, 7, 8, 9. Ese 2.63 que miran ahí. Entonces, bastante similar, solo hay sutiles diferencias. Voy a hacer la anotación aquí también. Scilab se utiliza también 2 puntos. Entonces, esto como generalidades de cómo hacer vectores y matrices en Scilab. Ahora, vamos a ver un poco de las operaciones que puedo hacer con estos vectores y matrices. Entonces voy a abrir otro archivo aquí en Scilab, uno nuevo, y también vamos a poner, este lo voy a guardar, miren, en MATLAB, el LiveScript. Voy a poner ejemplo 1, pero de semana 2. Y miren, la extensión es diferente. Es una extensión .mlx. El día de ayer, perdón, la semana pasada, guardamos estos archivos en código de MATLAB llamado .m. Pero el .m es estático, MLX es más dinámico, por lo que podemos ver aquí, la ventanita. Entonces lo voy a guardar. Vamos a abrir uno nuevo. Entonces abro este comentario. Voy a poner aquí, semana 2, operaciones con matrices. Y no me está, bueno, aquí se está reconociendo, listo. Vamos a poner lo mismo, vamos a poner esto aquí. Operaciones con matrices. Van a ser bastante similares. En primer lugar, podemos adicionarlas. Vamos a crear dos matrices. Voy a crear una A donde tenga 5 por rand de 3. Entonces, números aleatorios. Luego voy a crear otra B que va a ser igual a 10 por rand de 3 también. No van a ser iguales las dos matrices, obviamente. Y las tengo.
Y ahora vamos a empezar a hacer operaciones con estas. Vamos a poner suma. Sumarlas, pues, A más B. Ojo con las mayúsculas y minúsculas. Y la vamos a meter en una matriz C. Entonces aquí solamente voy a copiar esto en Scilab es similar, con el cuidado que run tengo que ponerle 2 dimensiones. Exactamente lo mismo. A ver, C, A y B. Ahí está. La suma de esas. Luego vamos a tener también el producto de matriz con escalar. Aquí me faltó ponerle, esto es adición o suma. Obviamente también adición, suma y resta. Yo puedo poner aquí también D igual a menos B. Ya sabemos nosotros que una matriz solo se puede sumar si tiene la misma dimensión que la otra matriz. Entonces, también suma y resta. D igual a menos B. Aquí vamos a tener multiplicación con escalar. Mismo aquí vamos a poner multiplicación con escalar. Voy a poner x igual a 10. Y una matriz f va a ser igual a x por a. Entonces, a es esta matriz. De aquí arriba, miren. Y x que vale 10 multiplicado por a me da los valores correspondientes. O mejor pongámoslo así. Vamos a poner una matriz x sencilla. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. Y vamos a poner que f de nuevo es igual a f por x. La matriz original es 1, 2, 3, 4. Multiplicada por 10, ahora es 10, 20, 30, 40. Voy a copiar esto. Porque la sintaxis es la misma. ¿Y qué otra operación tenemos? Podría tener producto de matrices, que sabemos que ese es especial. Bueno, aquí lo voy a poner y después lo voy a copiar a MATLAB. Producto de matrices, sabemos que si tenemos A y B, entonces el tamaño de A tiene que ser igual a M por N y el tamaño de B debería ser igual a N por P, pongámosle. Es decir, número de columnas de A debe coincidir el número de filas de B para efectuar la operación A por B. Muy bien, entonces vamos a crear dos matrices. Vamos a poner otra A que va a ser igual. Vamos a hacer la de 3 por 3.
Me faltó poner esto, va a tener un resultado, será de dimensiones M por P. Entonces vamos a crear una A que va a ser 1, 5, 6, 7. Pongámosle de 1 por 4, luego va a ser otro B. Cuatro filas tiene, cuatro columnas tiene, entonces tiene que tener 4 filas. Vamos a ponerle 5, 90, 7, 6, 11, 12. Entonces aquí tengo A y B. Vamos a copiar aquí también. Vamos a copiar esto. Y entonces vamos a poner otra C igual a A por B. Es posible. Entonces aquí un producto de matrices es simplemente utilizar el operador asterisco. Y el resultado, obviamente, esta matriz tiene 1 por 4. Y este es de 4, 3. Entonces el resultado de C, ¿qué va a ser? Una matriz de 1 por 3. Como lo pueden ver aquí. Entonces hay otro producto también que se llama producto de elementos. O producto entre elementos. Y tiene dimensiones 1 por 3. Esta tiene dimensiones 4 por 3. Y esta de aquí tiene dimensiones 1 por 4. Entonces aquí lo mismo. Producto entre elementos. Básicamente, esto lo hacemos utilizando el operador punto. ¿Y cómo lo utilizo? Ya tenemos A y B ahí arriba, entonces voy a hacer una matriz D que va a ser A punto por D. Tengo una C igual a A punto por D. ¿Y qué pasa cuando yo hago A? Ah, bueno, no. Ah, no, aquí me equivoqué. A punto por B. Y este es D. D es igual a A punto por B. ¿Qué pasa? Ah, bueno. No se puede porque tienen tamaños diferentes. Recordemos que este es 1 por 4 y este es 4 por 3. Entonces aquí en el producto de elementos, las matrices sí deben ser del mismo tamaño. No voy a poner A por B, voy a poner una matriz E. Vamos a hacerla sencilla. 1, 2, 3, 4 y F tenga 5, 6, 7, 8. Entonces, G va a ser igual a D punto por, no, perdón, E punto por F. Entonces, si lo hago, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y como podrán ver, esta es una multiplicación de elementos. Entonces, hace coincidir cada elemento y los multiplica entre sí. Entonces, el elemento 1 de F lo multiplica con el elemento 1 de E o viceversa.
el segundo elemento de E lo multiplica por el segundo elemento de F y así sucesivamente. Pueden ver el resultado. 1 por 5 es 5, 2 por 6 es 12, etcétera, etcétera. Hay una última operación que tenemos que conocer antes de ver algunas funciones que son exclusivas de matrices, la cual es la división invertida. Y el operador a utilizar es este, la contrapleca. Entonces vamos a poner esto, vamos a copiar aquí también. Ustedes cuando abran este archivo de Scilab se van a dar cuenta, cuando lo ejecuten, yo no lo hago porque, como les digo, mi computadora lo tiene configurado de que no imprima nada en pantalla, pero voy a averiguar cómo cambiarlo. Pero lo que estoy haciendo aquí, que miran aquí en el live script, también debería ser lo mismo que ustedes puedan ver cuando ejecutemos estos archivos de Scilab. Entonces, la división invertida. ¿Cómo se hace la división invertida? Vamos a tener dos matrices. Vamos a tener una matriz A minúscula. Vamos a ponerle 1, 2, 0 y 2, 5, menos 1. Y a otra le voy a poner 4, 10, menos 1. Y ahora vamos a tener una matriz B que va a ser 1, 3, 5. Entonces tengo lo siguiente. Vamos a poner una C minúscula que va a ser A minúscula contrapleca B minúscula. Entonces aquí se lo voy a guardar. Y miramos el resultado. O sea, miren esta matriz. 3 por 3, 3 por 1. Me parece que en esta división invertida también tenemos que coincidir el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Recordemos que yo las matrices no las puedo dividir así normales. No existe la división entre matrices. Sin embargo, esta división invertida lo que hace es, bueno, aquí miren, tengo 1 por 3. Es hacer esta operación que me va a dar una matriz con ciertos valores. ¿Cómo ejemplificarlo mejor? Básicamente, esta división invertida es lo que se hace cuando ustedes aplican este método para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Recuerdan el método? Bueno, no es el de Gauss-Jordan, es el de Gauss. Nada más. El de Gauss. Entonces, bueno, aquí no aparece el fundamento matemático, solo aparecen ejemplos de matrices. Pero el fundamento matemático es ese, de que ustedes vienen, vamos a ver, Wikipedia al menos. Eliminación de Gauss-Jordan. Método de Gauss-Seidel. Ajá, esto, miren. Yo tengo una matriz A multiplicada por una matriz X y eso es igual a una matriz B. A es los coeficientes de mis ecuaciones lineales, X sería mis valores que voy a encontrar de mis incógnitas para el sistema de ecuaciones. Y bueno, matemáticamente esto cómo lo podría hacer si fuera una ecuación algebraica. Para despejar X, X sería igual a B entre A. Obviamente en matrices no se puede hacer, pero todo ese método de Gauss, ojo, Gauss, no Gauss-Jordan, Gauss, lo puedo resumir en MATLAB con esta contrapleca. Entonces aquí, este es un ejemplo, ¿verdad? El que estoy visualizando aquí en MATLAB. Pero entonces esta matriz A sería una matriz de mis coeficientes para un sistema de 3 ecuaciones y 3 variables, y estos serían mis valores de las variables. Pero yo ando buscando alguno solo, entonces
No, perdón, este no es el de las variables, este es el resultado de las ecuaciones. Es decir, es como que yo tuviera, vaya, la primera. Tendría x más 2y más 0z, no lo pongo. Eso es igual a 1. Entonces, eso es la primera fila, donde yo tengo 1x, 2y, 0z, y el 1 se refiere a lo que está al otro lado de la igualdad, y así sucesivamente las otras. Entonces, el resultado C de esa contrapleca es como que yo aplicara este método de Gauss y me dé entonces los valores de la matriz X, que en este caso serían X va a ser igual a 1, Y igual a 0 y Z igual a menos 1. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien, ingeniero. ¿Los demás? ¿Están entendiendo? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, esto en cuanto a las operaciones que podemos hacer. Me parece que hay más, pero ya casi estamos terminando, entonces continuaremos la siguiente, pero tenemos que ver estas funciones. Estas funciones son esenciales para las matrices. Funciones esenciales. Y la primera que vamos a ver es el famoso determinante. Determinante. Entonces yo tengo A y el determinante se saca con esta función. Det de A. Vamos a ponerle algún valor. Vamos a ponerle, bueno, pongámosle determinante igual a esto. Ah, bueno, tiene que ser una matriz cuadrada, perdón. Entonces, veamos aquí. A no es cuadrada. Bueno, hasta aquí vamos a ver. Bueno, A minúscula es cuadrada. Entonces vamos a poner solo aquí A minúscula y vamos a poner determinante. Va a ser igual a det de A. Ojo, obviamente el determinante solo se puede hacer para matrices cuadradas. Algo así voy a poner en Scilab también. Voy a poner funciones esenciales. Y el determinante de una matriz. Entonces tenemos esto. Luego, ¿qué otra función? La inversa. Inversa de una matriz. Y bueno, voy a copiar esto nada más. Aquí en la ventana de comandos. Vamos a ver, determinante de A. 1. Y ahora inversa, vamos a ver si la puedo sacar con INV. Sí, también se puede, entonces es esa. Inversa. Vamos a imprimir A de nuevo e inversa va a ser igual a inversa de A. Y esta sintaxis es la misma aquí en MATLAB. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos A por su inversa? Vamos por im de A. Me va a dar esta matriz. No recuerdo el nombre de esta matriz, pero tiene unos en la diagonal principal y los demás elementos son 0. Entonces aquí lo voy a poner. Bueno, vamos a ver qué pasa si también elevo A a la menos 1. Esa no es la matriz de identidad. Ah, sí, matriz de identidad se llama, gracias. Matriz de identidad, así es. Y bueno, una forma alterna de calcular la inversa sería poner
A elevado a la menos 1. Entonces lo vamos a poner aquí. De esta manera. Dan exactamente lo mismo. Entonces ya por último, ¿qué otra función sería bueno conocerla? Pues básicamente tendríamos lo que son, que hace falta, lo que son los eigenvalores y los eigenvectores de una matriz. Entonces aquí voy a poner en MATLAB eigenvalores y eigenvectores. Entonces utilizo, vaya, voy a poner otra matriz, voy a llamarla P y le vamos a poner los valores 4 menos 2, 1, 1. Entonces los eigenvalores se sacan con esta función eigen de P. Vamos a ver qué me da. Y bueno, aquí vamos a ponerlo comentado. Esta V contiene los eigenvectores de matriz diagonal con los eigenvalores. Entonces, básicamente eso. Bueno, también puedo utilizar, creo que puedo utilizar esta función diag. Me da la diagonal de, por ejemplo, D. Miren, esta es otra función que la voy a apuntar aquí. Entonces, diagonal de una matriz. Vamos a ponerle aquí diagonal, va a ser igual a diag de A. Es importante conocer, o sea, esa me da, miren, una matriz, pero solo con los valores de la diagonal principal de la matriz. Y aquí tenemos al final eigenvalores y eigenvectores. Me parece que en Scilab son igual las funciones. Solo vamos a poner aquí. Vamos a ver si puedo utilizar esta. Sí, diag también es igual, la puedo utilizar en MATLAB. Y, bueno, no tengo eigenvalores y eigenvectores en Scilab. Tendría que investigarlo. Lo voy a dejar ahora para MATLAB, nada más. Ya. En Scilab no es la función de los eigenvalores, sino que la función spec. Y tiene la misma sintaxis. Ya hemos determinante, inversa, eigenvalores, eigenvectores. Que bueno, eigenvalores y eigenvectores tal vez, bueno, no sé si se acordarán, pero vamos a poner ahí, proyectar la definición nada más para que se acuerden un poco. Por ejemplo, aquí eigenvalores y eigenvectores me permite entrar aquí, no sé por qué.
Bueno, ya sabemos que los eigenvalores o un eigenvector es un vector que al multiplicarse por una matriz cuadrada A solo cambia de escala. Entonces, bueno, aquí no lo dice. No lo dice tan bien aquí, la verdad. Damos una imagen tal vez. A esta fórmula me refiero. Si yo multiplico una matriz cuadrada por su eigenvector, voy a tener un eigenvector por un eigenvalor. O sea, solo cambia de escala la matriz. Y los encuentro, pues, haciendo el determinante de A menos lambda, que lambda sería el eigenvalor por la matriz identidad. Entonces, todo eso ya lo puedo cuadrar de un solo con esta función I. Y en Scilab es la función spec. Entonces, solamente voy a guardar aquí. Y este también lo voy a guardar para subirlo ahorita que terminemos. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Por el momento, bien, ingeniero. Los demás también están mal, ¿queda claro, no? Sí, ingeniero. Yo sé que tal vez esto de eigenvalores y eigenvectores casi no se acuerdan, pero sería bueno pegarle una repasadita. Igual, esto no es clase de matemática, ¿verdad? Es un curso sobre cómo utilizar esta herramienta poderosa matemática que son MATLAB y Scilab para poder entonces llevar a cabo nuestros cálculos de ingeniería. Entonces, la grabación espérenla por la noche. Los ejercicios voy a tratar de subírselos ahorita que ya estamos finalizando.